Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar luego de un largo periodo de admisión, que son muchos, como ustedes saben, y de acuerdo al cronograma, en esta semana 11 vamos a abordar el tema número 11, que es el de ondas electromagnéticas. Justamente a partir de este tema, en el horario de la tarde, están bien separados los bloques que tienen que ver con las especialidades de ustedes, de industrial, mecatrónica y petróleos, de los bloques de la mañana, en donde está la especialidad de civil con la parte de corriente alterna, que ustedes recién van a ver en electrotecnia, y de calor y termodinámica, que ustedes van a ver en termodinámica. Así que a partir de ahora, entonces, vamos a ver la parte de ondas electromagnéticas hoy, y la semana que viene con los fenómenos que caracterizan al comportamiento de ondas electromagnéticas, como son en primer lugar la polarización, las leyes de polarización, y luego finalmente en las unidades 3 y 14, la óptica ondulatoria con los fenómenos de interferencia y difracción. Así que a partir de ahora, las especialidades industrial, civil y petróleo tienen que cursar en el horario de la tarde. También les recuerdo que en el tercer control, la tercera evaluación parcial, van a entrar 4 temas, los temas 9 y 10, el tema 11 de hoy, ondas electromagnéticas, y el tema 12 de polarización de la luz. Va a entrar un ejercicio de cada uno de estos temas, del 9 al 12, y los ejercicios del tema 13 y 14 van a entrar en el examen final. Ustedes saben que el examen final, que es escrito con desarrollo, tiene 5 partes. 2 son justamente ejercicios o problemas, por lo tanto tienen que saber los de las 14 unidades, que es un porcentaje alto. 2 sobre 5 partes, al no hacer ningún ejercicio, les quedan solamente los 60 puntos con los que se aprueba. Luego una tercera parte es una pregunta de laboratorio, y después las otras 2 partes tienen que ver con desarrollos de temas teóricos. Bien. En el aula abierta van a haber 2 presentaciones que se denominan ondas electromagnéticas tema 11A y también el tema 11B. Hay un resumen muy somero que yo voy a abordar ahora en esta primera parte como el tema 11A, y luego vamos a ir en detalle a partir de la segunda presentación o tema 11B, que voy a arrancar directamente en la diapositiva 33. Bien. Bien, si ustedes recuerdan, al final del tema 9 vimos las ecuaciones de Maxwell, que son ese gran resumen que hace por allá por los años 1964 Maxwell acerca de las 4 ecuaciones que representan toda la teoría del electromagnetismo, ¿no? La ley de Gauss-Coulomb, que es la primera, que dice que el flujo del campo eléctrico es proporcional a la carga neta encerrada, carga neta encerrada sobre epsilon 0. La segunda ley de Gauss para el magnetismo, que dice que el flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada es nulo, lo cual significa que no hay monopolos magnéticos y que las líneas de campo magnético son cerradas. La ley de Ampère, que modifica Maxwell, donde habla de que la circulación del flujo magnético se debe no solamente a cargas en movimiento, es decir, a una corriente de conducción que lo genera, sino también a un campo eléctrico variable. Y finalmente la ley de Faraday-Lenz, que vimos en el tema 9,
en donde dice que hay una fuerza electromotriz inducida, que se calcula como la circulación de este campo eléctrico inducido, y que es proporcional a la variación temporal del flujo magnético, y donde el signo menos, que es la ley de Lenz, da el sentido de la FEM o de la corriente que va a aparecer produciendo un campo magnético que se opone a la variación del flujo original. Estas 4 ecuaciones de Maxwell en el vacío, ¿qué quiere decir en el vacío? Donde este término de la primera ecuación, el segundo miembro va a ser 0, donde el primer término de la tercera ecuación también se va a hacer 0, primer término del segundo miembro de esta ecuación de Ampère, porque estamos en el vacío, entonces no hay cargas ni hay corrientes, y como bien van a observar, manipulando estas 4 ecuaciones, vamos a demostrar varias cosas. La primera y fundamental es que ambos campos representan una onda plana, un campo eléctrico que oscila en un plano vertical. Bueno, tomado el campo eléctrico en un plano vertical, el campo magnético va a oscilar en un plano perpendicular, por ejemplo horizontal, que además ambos campos son perpendiculares entre sí, que además hay una relación en todo momento de las magnitudes de los campos eléctricos. Vamos a mostrar que la amplitud del campo eléctrico es C veces la magnitud del campo magnético. Y en cuarto lugar, justamente que esa constante C, que es la velocidad de propagación de la luz o de la onda electromagnética, depende de las constantes μ0 y ε0, es decir, de las propiedades del espacio vacío, o si fuera otra velocidad de propagación en otro medio que no sea el vacío, también va a estar esa velocidad de propagación en función de las constantes epsilon de ese medio dieléctrico, que no sea el vacío, y la constante permeabilidad magnética μ. Entonces sabemos que hay una relación entre epsilon y ε0 a partir de la constante K, y entre μ y μ0 a partir de la permeabilidad relativa μ sub K. Entonces, como les decía, manipulando estas ecuaciones, Maxwell demuestra que ambos campos se comportan como una onda, satisfaciendo la ecuación de onda que ya les voy a recordar, y predijo a qué velocidad se propaga esa onda antes de que fuese medida por primera vez, que es la velocidad de la luz. Así que sí, fíjense cuán importante es este gran resumen que hace Maxwell, diciendo que todo el electromagnetismo está contenido en estas 4 ecuaciones que son leyes de la física, ley de Gauss-Coulomb, ley de Ampère-Maxwell, ley de Faraday, y que permite entender entonces el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos. La forma en que uno puede generar una variación de estos campos eléctricos y magnéticos, es, por ejemplo, haciendo oscilar en la dirección, digamos, de arriba hacia abajo, vertical, con un movimiento armónico simple, una carga eléctrica. Y los campos eléctricos que genera esa carga eléctrica van a variar con el tiempo, y ya sabemos que un campo eléctrico variable, según Maxwell, también genera un campo magnético. Y viceversa, un campo magnético variable, según Faraday, genera un campo eléctrico. Cuando hablamos de ondas electromagnéticas, estamos haciendo referencia a cualquier onda que se propaga en el vacío, y no solamente a la parte, digamos, de la onda electromagnética captada por el ojo humano, a lo que llamamos luz visibles, donde la luz visible, que está solamente en este pedacito de todo el espectro electromagnético, que ampliado vamos de los 700 nanómetros a los 400 nanómetros, aumentando la frecuencia, ¿no? De izquierda a derecha. De derecha a izquierda aumento la longitud de onda de 400 a 700 nanómetros, y como vimos, de izquierda a derecha aumentamos la frecuencia, sabiendo que en una onda el producto de la longitud de onda lambda y la frecuencia dan la velocidad de propagación, que es lo que depende del medio. ¿Qué quiere decir? Que
establecido un mismo medio, una misma velocidad de propagación, el producto lambda por f tiene que ser constante. Quiere decir que si aumentamos la longitud, disminuye en consecuencia la frecuencia. Cuando hablamos, digamos, de la parte infrarrojo del espectro, o la parte ultravioleta, siempre solamente la parte visible del espectro, los prefijos infra y ultra califican a la frecuencia. Fíjense entonces que infrarrojo es menor frecuencia o mayor longitud de onda, y ultravioleta es mayor frecuencia o menor longitud de onda. Ustedes nunca han escuchado hablar de infravioleta o ultrarrojo, no, porque justamente infra para el rojo y ultra para la violeta está haciendo referencia a menor frecuencia para el rojo y mayor frecuencia para el azul. Todo el resto que está a mayor frecuencia que los ultravioletas, como son los rayos X y los rayos gamma, son las ondas de mayor frecuencia y por lo tanto menor longitud de onda. Fíjense que basta prácticamente 10 a la 20 Hz en frecuencia. Y a la izquierda del infrarrojo están las menores longitudes, están las menores longitudes de, las mayores longitudes de onda o menor frecuencia. Por ejemplo, entonces tenemos hasta 10 a la 9 en frecuencia en Hertz, y en longitud de onda, como son las ondas de radio, que tienen menor longitud de onda todavía que las microondas, tienen del orden de 0,1 metro, es decir, 10 a la menos 1 metro. Así que bueno, acá hay una buena gráfica en esta figura, donde está todo el espectro electromagnético, y todo este tipo de ondas, no solamente las visibles, son las que en el vacío se propagan a la velocidad de la luz, que ya vamos a ver cuánto vale según epsilon 0 y mu sub 0. Cuando yo les decía que vamos a manipular las ecuaciones de Maxwell, fundamentalmente la tercera y cuarta ecuación, haciendo en todas que estamos en el vacío, es decir, no hay carga, es decir, ambos flujos son cero, y la ley de Ampère, que dice que la circulación del campo magnético está dada por la variación de flujo eléctrico, y la ley de Faraday, que dice que la circulación de campo eléctrico está dada por la variación de flujo magnético. Si uno entonces aplica esas ecuaciones a lo que sería un frente de onda plano, donde el campo eléctrico está variando en el eje Y, y se va a propagar como onda plana en el plano XY, en el plano vertical, y el campo magnético está variando su magnitud en el eje Z, y como onda plana se está propagando está oscilando en el plano XZ, y ambos se propagan en la dirección X. Es decir, en una dirección que es perpendicular al plano que forman ambos campos, es decir, perpendicular a la variación de ambos campos. Eso entonces es una onda electromagnética plana simple, donde ambos campos están oscilando, uno en el plano vertical XY, el campo eléctrico, y otro en el plano horizontal XZ, el campo magnético. Y ambos se propagan en la dirección X. Como tenemos que aplicar las ecuaciones de Maxwell, cuando hablemos de flujo de campo eléctrico, vamos a tener que calcular, si ven el vector vertical rojo, el campo eléctrico hacia arriba, el flujo a través de la superficie del plano XZ. Y lo mismo para el campo magnético. El flujo va a ser a través de la superficie del plano XY. Acá en estas otras dos figuras, tanto en la 32.7 como en la 32.8, se tienen que dar cuenta cómo se aplican respectivamente
la ley de Faraday, que es la circulación del campo eléctrico, y la ley de Ampère, que es la circulación del campo magnético. Acá tenemos una vista en vertical y acá una vista lateral. Si estamos hablando de la ley de Faraday y tenemos que tener en cuenta la circulación del campo eléctrico, fíjense que el campo eléctrico va a circular en el plano XY, si visto desde arriba, en este plano que está acá. Pero como la ley de Faraday no solamente habla de la circulación del campo eléctrico, que son estas líneas azules, sino que también habla en el segundo miembro del flujo magnético, donde el flujo magnético va a ser el vector este rojo, perdón, el vector azul, que sale del plano por el área. Entonces, en cada uno de los términos de la ley de Faraday van a tener que, si vuelvo hacia atrás, por ejemplo acá, van a tener que calcular el campo eléctrico por la longitud de ese rectángulo que va a barrer. Si está en el mismo sentido que la circulación, el producto escalar es positivo. En los lados del rectángulo de circulación donde son perpendiculares es 0, y en el otro lado, donde voy a circular el dl hacia abajo, si el campo es hacia arriba, va a aparecer un signo menos. Entonces, eso va a ser, por otro lado, el flujo, que es el campo magnético por el área, dividido el delta T. Esperen que admito otros rezagados. Bien. Y lo mismo para manipular la otra ley, que es la ley de Ampère. En la ley de Ampère hablo de la circulación del campo magnético. Fíjense que si vuelvo a retomar las figuras A, así como el campo eléctrico va a circular en este plano vertical XY, acá en sentido positivo, acá nulo, el producto escalar, acá negativo, porque el campo es para arriba y la circulación va de eje a H, y acá vuelve a ser nulo. Acá para el campo magnético pasa lo mismo, ¿no? Recordemos que el campo magnético está siendo perpendicular al plano XY y va a circular en el plano ZX. También aplicando entonces la ley de Ampère, diciendo que esa circulación es proporcional a la variación del flujo eléctrico, se llega a estas conclusiones que están acá. Véanlo ustedes en detalle, está el álgebra en el libro, y en la primera parte de la ecuación de la presentación B, que voy a pasar muy rápidamente porque voy a arrancar de más adelante. Entonces, las primeras consecuencias son que la onda es transversal, como recuerden ustedes cuando hablamos de clasificación de ondas, como fenómeno perturbativo, como fenómeno que transporta energía, cantidad de movimiento, pero no materia. Ustedes en Física 1 vieron ondas mecánicas. Las ondas mecánicas, a diferencia de las ondas electromagnéticas, necesitan de un medio material para propagarse. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tengo el elemento de cuerda, no observo la viborita o la onda en cuerda. Si no hay moléculas de aire que se compriman en una zona de compresión de aumento de presión o se separen en una zona de enrarecimiento o disminución de presión, no nos escucharíamos, es decir, no habría sonido. Entonces, las ondas mecánicas necesitan de un medio material para propagarse. Las ondas electromagnéticas pueden aún propagarse en el vacío, también en un medio material como el agua o el aire, pero también en el vacío. Entonces, la primera gran clasificación de ondas es ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las primeras necesitan de un medio material, las segundas no. Una segunda clasificación tiene que ver con cómo es la perturbación
respecto de la dirección de propagación. Tenemos que en ondas mecánicas en cuerda, la perturbación, que es el sub y baja del elemento de cuerda en un eje vertical, es perpendicular a la propagación en un eje horizontal. La viborita o la onda en cuerda. Entonces las ondas mecánicas pueden ser transversales. Pero el caso del sonido, donde la oscilación de las moléculas de aire está en la misma dirección que la propagación de la onda sonora, también decimos entonces que la onda mecánica del sonido es longitudinal. Es decir, que las ondas mecánicas pueden ser transversales o longitudinales. En cambio, las ondas electromagnéticas, según vemos acá, son puramente transversales, es decir, tanto el campo eléctrico como el campo magnético oscilan perpendicular a la dirección de propagación X. Es decir, no solamente son perpendiculares entre sí, que es la primera conclusión de onda plana para ambos, sino que además la propagación es perpendicular a la dirección de variación de cada campo o de oscilación. Una segunda consecuencia de la aplicación de las ecuaciones de Maxwell, de este tipo de ondas planas, es la relación que aparece entre las magnitudes. Y la relación es que en todo momento la magnitud de campo eléctrico es C veces la magnitud de campo magnético. No solo relación de amplitudes, que es el máximo valor de la onda, el E máximo, sino en todo momento, en todo instante, vamos a ver que es una función de onda que depende de la posición X y del tiempo T. Una E de XT o una función B, campo magnético de XT. En toda posición y en todo instante vale esta relación entre la magnitud de los campos. ¿Qué nos está diciendo? Que la magnitud de campo eléctrico es muchísimo más grande que la magnitud de campo magnético. Cuando veamos los fenómenos de interferencia y difracción y hablemos de la intensidad de la onda, vamos a hacer referencia al campo eléctrico que es mayor en magnitud, al cuadrado del campo eléctrico. Otra demostración que hace Maxwell, como ya les adelanté, es que esa onda electromagnética, que en realidad son ondas de campo eléctrico y ondas de campo magnético, porque ambos campos satisfacen la ecuación de onda, viaja en el vacío con una velocidad de propagación c, que es 1 sobre la raíz cuadrada de mu0 epsilon 0. Eso también sale de las ecuaciones de Maxwell. Es decir, Maxwell dice que ambos campos satisfacen la ecuación de onda y además dice con qué velocidad se propaga esa onda. Si uno hace la cuenta, 1 sobre la raíz de mu0 epsilon 0, donde el mu0 en sistema internacional vale 4 pi por 10 a la menos 7, y el epsilon 0, 8,85 por 10 a la menos 12, si hace el producto, le saca la raíz y hace 1 sobre esa raíz, les va a dar 3, aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. 3 por 10 a la 8 metros por segundo es 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo, es decir, 300.000 kilómetros por segundo. Y es una constante que solamente depende de ese medio, en este caso el vacío. Y como ya les adelanté, las ondas electromagnéticas, a diferencia de las ondas mecánicas, no necesitan de un medio material para propagarse. Aún en el vacío existen los campos eléctricos y magnéticos. Entonces, cada una de estas ondas de campo eléctrico y magnético son perpendiculares no solamente entre sí, sino también a la dirección de propagación. Por eso son ondas transversales. Las ondas electromagnéticas son ondas puramente transversales. Y acá vemos entonces la representación de esta onda en rojo o en rosa, de campo eléctrico en el plano vertical XY, y la de campo magnético en el plano horizontal XZ.
cada una de ellas perpendiculares a la dirección de propagación, que es el eje X, que es la de la velocidad de propagación también. Vamos a hacer también referencia a que en todo momento, como ustedes ven, las relaciones entre las magnitudes se cumplen, si bien no está a escala, obviamente, porque ya dijimos que E, la amplitud de E es C veces la amplitud de B en todo momento, ¿no? En este caso ambas son ceros, en este caso ambas son negativas, y eso dependiendo entonces de cuál es la dirección de avance de la onda, ¿no? En este caso, si hago el producto vectorial E vector B, la dirección de propagación es hacia atrás. Para terminar con esta presentación, que es una presentación resumen más rápida, y antes de ir puntualmente a lo que vamos a hacer hincapié en la segunda presentación, que tiene que ver con la energía y la cantidad de movimiento que transporta una onda, la presión de radiación, etc. El tema es que si esa onda electromagnética, en lugar de propagarse en el vacío como dieléctrico, se propaga en un medio que tenga una constante dieléctrica distinta, bueno, ya la velocidad de propagación no va a ser no va a ser C, que es 1 sobre raíz de mu 0 epsilon 0, sino que va a ser B. Y ahí vamos a ver cómo se modifican en función de epsilon, reemplazando epsilon 0, y en función de mu reemplazando a mu 0. Como toda onda, como todo fenómeno ondulatorio o movimiento ondulatorio, no hay transporte neto de materia de un lugar a otro, pero sí hay transporte de energía. Y la energía obviamente está asociada a los campos que se propagan. Si ustedes recuerdan cuando vimos la densidad de energía U minúscula de campo eléctrico almacenada en un capacitor de placas planas paralelas, esa densidad de energía, que es energía total por unidad de volumen, un medio de Q por B dividido el volumen, si era el capacitor de placas planas paralelas, el volumen entre las placas es el área de cada placa por la distancia. Bueno, llegamos a una expresión donde esa U minúscula o densidad volumétrica de energía valía un medio de epsilon 0 por E al cuadrado. Y yo les dije que si iban a otro tipo de capacitor, donde la capacidad se calculaba de otra manera, no el epsilon por A sobre D, del de placas planas paralelas, se llegaba al mismo resultado para la densidad de energía, es decir, un medio de epsilon 0 por E al cuadrado, o si entre las placas había un dieléctrico, un medio de epsilon por el campo almacenado al cuadrado. Y lo mismo cuando vimos en el caso de un toroide o de un solenoide enroscado sobre sí mismo, donde el volumen que encierra ese toroide es la sección pi r cuadrado, donde r es el radio del bobinado, pi r cuadrado es la sección por 2 pi r, que es la longitud del anillo, digamos, que encierra el toroide. Ese calculamos, conociendo el campo magnético y conociendo ese volumen, la densidad de energía de campo magnético U sub B, y llegamos a que U minúscula de campo magnético era un medio de campo magnético al cuadrado, sirve al cuadrado, sobre mu, o mu 0. Y también les dije que para cualquier otro dispositivo almacenando campo magnético, independiente de la geometría, esa densidad de energía era la misma. Y también comentamos que más adelante, ese más adelante era cuando llegáramos a ver el tema de hoy de ondas electromagnéticas, íbamos a recuperar esas expresiones, porque justamente la energía está almacenada en los campos magnéticos. Y por eso una onda de campo eléctrico y de campo magnético, es decir, una onda electromagnética, transporta energía. Entonces vamos a calcular
la intensidad de la onda. ¿Cómo se calcula una intensidad? Es la potencia por unidad de área. ¿Ah? Los watts de potencia, joule sobre segundo, por metro cuadrado o centímetro cuadrado. Esa intensidad es tal que va a estar representada por la magnitud de un vector que vamos a anotar con la letra S mayúscula, que es el vector de Poynting. ¿Sí? La magnitud del vector de Poynting me da la intensidad de la onda, que es, repito, la potencia, o sea, energía transportada por unidad de tiempo y por unidad de área. ¿Ah? Watt por metro cuadrado. Entonces, de nuevo, esa densidad de energía está asociada a los campos, que se comportan como ondas planas simples. Esas ondas que se propagan, entonces, llevan energía en sus campos, en campo eléctrico, en campo magnético, y esa energía transferida por unidad de tiempo, que es potencia, y por unidad de área transversal a la propagación de la onda, o lo que es lo mismo potencia por unidad de área, es lo que representa el vector de Poynting o la intensidad de la onda electromagnética. Ese vector de Poynting, si lo vemos acá en este plano, en este gráfico, donde tengo que el frente de onda, este más oscuro vertical, en un tiempo diferencial t, se desplaza una distancia diferencial x, que es c veces la velocidad de la onda por el diferencial t. Entonces paso de este plano a este, y donde obviamente los campos eléctricos y magnéticos en esa posición x y en ese instante t van cambiando. El producto vectorial E vector B me da justamente no solamente la dirección de propagación, sino la dirección del vector de Poynting, S, que es 1 sobre mu0 E vector B. Es un vector cuya magnitud, como ya les dije, nos da la variación de energía, que es la potencia, por unidad de área, es decir, el flujo de energía por unidad de tiempo, o el flujo a través de área. La magnitud de este vector, que es la intensidad, se representa en watt por metro cuadrado. También nos mostré acá que vamos a calcular la energía U en un tiempo T, que es lo que vamos a luego hacer como potencia de U a dt y por unidad de área, como la densidad de energía por el volumen. Y la densidad de energía contenida en este elemento diferencial X va a ser, perdón, la energía total va a ser la densidad de energía por el volumen, que es el área por el de X. Y de ahí sale esa relación. También se habla de la cantidad de movimiento que se transporta por unidad de tiempo y por unidad de área. Y a eso se le denomina flujo de cantidad de movimiento, que es dimensionalmente el mismo vector de Poynting, pero dividido por la velocidad de propagación de la onda c. Entonces a esto se le denomina tasa de flujo de la cantidad de movimiento, flujo porque es por unidad de área, y la tasa porque es la variación de la cantidad de movimiento respecto a el tiempo. Fíjense que esto tendría dimensiones de fuerza, ¿ah? Y fuerza por unidad de área tendría dimensiones de presión. Por eso también a este término se le denomina presión de radiación. ¿Ah? Fuerza por unidad de área. O simplemente la tasa de variación, o sea, la tasa es la variación temporal de la cantidad de movimiento por área, el flujo de cantidad de movimiento por unidad de área. Así que esto son funciones de Pascal, ¿no? De fuerza
de área, fuerza por metro cuadrado. Entonces vemos cómo una onda, además de transportar energía, transporta cantidad de movimiento. También acá aparece un fenómeno análogo a el que vieron seguramente en física 1, la parte de movimiento ondulatorio, que es el fenómeno de ondas estacionarias, es decir, ondas que parten de un punto y se reflejan sobre sí mismos. Entonces, en ambos extremos, como puede ser, por ejemplo, una cuerda atada, una cuerda de guitarra atada en ambos extremos, la onda estacionaria es cuando no hay movimiento de los nodos, es decir, los nodos están fijos, y tengo entonces, al tener esos nodos fijos, tengo cómo varían, digamos, las ondas mecánicas, o en este caso las ondas de campo eléctrico, y donde se pueden establecer la relación de los nodos, que son los ceros de los desplazamientos, en este caso de los campos, y también los vientres, que son los valores, las amplitudes máximas negativas, y las crestas, que son las amplitudes máximas positivas. Pasa lo mismo. Lo que sucede que en una onda estacionaria, que es lo que sucede cuando, por ejemplo, uno utiliza un hondo de microondas, donde la longitud de la microonda es del orden de los 12,2 centímetros, uno puede calcular, digamos, la distancia entre nodos. Entonces uno tiene que, por ejemplo, el primer modo de oscilación de una onda estacionaria es cuando la longitud de separación entre los dos nodos coincide con media longitud de onda. Si ese es el modo fundamental. En una cuerda de guitarra pasa lo mismo. El segundo modo, para n igual 2, es cuando la longitud total tiene, después que partir dos nodos, es decir, cuando L coincide con lambda, con n lambda sobre 2. Y así sucesivamente uno puede encontrar las posiciones de los nodos y de los máximos, y las relaciones que hay de la longitud de onda utilizada con los distintos modos de oscilación. Eso en cuerdas o en ondas mecánicas pasa lo mismo en ondas electromagnéticas estacionarias. Es decir, que cuando una onda incide y se refleja sobre una superficie limítrofe, puede producir lo que se denomina una onda estacionaria. Y si no se refleja totalmente, parte de esa onda se puede transmitir. También, volviendo a física 1, recuerdan que cuando teníamos una cuerda más gruesa unida a una cuerda más fina, si hago la viborita partiendo de la cuerda gruesa, cuando llega a la cuerda fina, parte se transmite y también parte se refleja en fase. En cambio, cuando es al revés, cuando va de la de menor densidad lineal de masa, que es la más finita, a la más gruesa, también tiene la posibilidad de que parte se refleje y parte se transmite. La que se transmite lo va a hacer siempre en fase, y la que se refleja, el cambio de fase se va a invertir cuando va de menor densidad lineal de masa a mayor. Es decir, cuando va de la más finita a la más gruesa, la que se refleja, si incide con una amplitud positiva, en la unión se va a reflejar hacia abajo, con una amplitud negativa. Pero si va de mayor densidad lineal de masa a menor densidad lineal de masa, la que se refleja va a ser en la misma fase. Este concepto lo vamos a retomar cuando veamos interferencia en películas delgadas, cuando veamos interferencia de luz. O en este caso, en el caso de las microondas, cuando la onda incide sobre un cuerpo, sobre una superficie limítrofe, parte se refleja volviendo hacia el primer material, pero también parte se transmite.
Bien. Es entonces como gran resumen de todo lo que se trata en este tema 32 de ondas electromagnéticas. Yo ahora voy a compartir la segunda presentación, que se llama presentación de ondas electromagnéticas o tema 11b, y voy a partir directamente de la ecuación, perdón, del slide, de la diapositiva, de la lámina 33, como quieran llamar, no me sale ahora, que es bueno, repasar unos temas que ya vimos. En los anteriores, para que ustedes vean, está justamente todo el análisis de aplicar en las dos ecuaciones la ley de Faraday y la ley de Ampère para las circulaciones de ambos campos y llegar entonces a mostrar la relación entre ambos campos, que es C veces B, y la velocidad con la que se propagan ambas ondas, que es 1 sobre la raíz de mu 0 epsilon 0. Si hacen la cuenta, háganla alguna vez en la vida, poniendo acá el 885 por 10 a la menos 12, el 4pi por 10 a la menos 7, raíz 1 sobre eso, debería dar del orden de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es una constante universal. Bueno, entonces ambas ondas planas se pueden representar por funciones periódicas, senos o cosenos, es lo mismo. Son perpendiculares entre sí, esas dos ondas planas, pero además de ser perpendiculares entre sí, son perpendiculares a la dirección de propagación, como ya vimos en los gráficos. Recuerden ustedes la relación que hay entre la velocidad de propagación y las otras propiedades de las ondas, que son la longitud y la frecuencia, ¿no? El producto de ambas me da la velocidad de la luz en metros por segundo, que es una constante en el vacío. Entonces, si la frecuencia es de 60 Hz, la longitud de onda es de 5.000 kilómetros, ¿no? 5 por 10 a la 6 metros. Si una aumenta, la otra disminuye, pero el producto debe dar constante. Bueno, acá está el gráfico que ya vimos, ¿no? De la onda roja en el plano vertical de campo eléctrico y de la onda azul de campo magnético. Y acá viene algo fundamental que quería recordarles, en función de lo que ustedes ya vieron también en ondas mecánicas, en física 1. ¿Cuál era, digamos, la perturbación en el caso de la onda en cuerda, de la vigorita? Y es la posición del elemento de masa de la cuerda según la ordenada Y, la vertical. Y esa es la función de onda I de xt, que es la amplitud o la I máxima, que puede ser más I o menos I, por un coseno o un seno de kx menos omega t, donde acá tengo las variables independientes x y t, cada una de ellas multiplicada por la periodicidad espacial en x, que es el número de onda, k, que es 2pi sobre lambda, lambda es la periodicidad espacial, y la frecuencia omega, que tiene que ver con la periodicidad espacial f, donde omega es 2pi sobre f, y 1 sobre f, que estaría acá abajo, sería el t mayúscula, el período. Entonces acá están las variables independientes x y t en función del número de onda k, que es 2pi sobre lambda, y omega, que es 2pi sobre período, que dan las periodicidades respectivas lambda y t mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que si yo grafico la vigorita en la cuerda, el movimiento de cada elemento de masa en la cuerda, lo que estoy haciendo es sacando una foto, es decir, una instantánea, fijando la variable t,
Y una vez que fijo la variable t, y esto es constante, lo que estoy viendo es para cada elemento de cuerda en su posición x, cuál es su ordenada y, es decir, cuánto se separa. Y esa es la perturbación. Esta función de onda satisface la ecuación de onda. ¿Cuál es la ecuación de onda? Y esa que dice, si recuerdan, la parcial sería, ¿no? La derivada parcial o la derivada segunda de y respecto de x dos veces, igual a 1 sobre b cuadrado, b es la velocidad de propagación, derivada segunda de y, de nuevo, pero ahora respecto de la otra variable, respecto de t dos veces. Derivada segunda de y respecto de x dos veces, igual a 1 sobre b cuadrado, derivada segunda de y respecto de t dos veces. Esta ecuación es solución de esa ecuación diferencial. Lo pueden hacer. Y de ahí sale que b es raíz, sí, bien digo, que b es tal que el omega cuadrado es raíz de k, no, perdón, de ahí sale, está bien, que b es omega sobre k. Bien dije. Sí, que b es omega sobre k, que es la velocidad de propagación. Bueno, acá vamos a tener otras funciones, las perturbaciones de los campos, E de xt y B también de xt. Solamente que E, como vimos, tenía componente en el eje Y solamente, variando de amplitud según la posición y el tiempo, y B en el eje Z. Por lo tanto, ambos campos se representan por estas ondas, si la amplitud de cada uno por el coseno de kx menos omega t, y si lo queremos escribir en forma de función vectorial, bueno, al campo E le vamos a poner vector si lo ponemos en la dirección del vector Y, que es J, del versor J, y el campo B en la horizontal según el eje Z, que está dado por el vector unitario K. Bueno, ahí hay un ejemplo de cómo podemos calcular las ecuaciones para un campo conociendo la longitud de onda, etcétera, etcétera. Es simplemente un ejemplo donde luego se pide la relación de los campos, que conociendo uno pueden saber el otro, sabiendo de la relación que el E es C veces B, en toda posición y en todo instante. Si tomo el E máximo, también vale que es C veces B máximo. Bueno, acá están las periodicidades, ¿no? La velocidad de propagación, que es omega sobre K, o C, que es omega sobre K, donde el omega es 2pi por la frecuencia y el K es 2pi sobre lambda. Y pueden, como hicieron en física 1, encontrar la función de onda del campo eléctrico y la función de onda del campo magnético, ¿no? Como la amplitud coseno de kx menos omega t. Bien. ¿Qué pasa si la onda electromagnética no se propaga en el vacío, sino que se propaga en un medio material? ¿Deja de ser onda electromagnética? No. Pero la diferencia con ondas mecánicas es que, si bien se puede propagar en un medio material, también se propaga en el vacío. Lo único que tenemos que hacer es corregir, digamos, la velocidad de propagación, sabiendo de la relación que dice que este K es epsilon sobre epsilon 0, que es la constante dieléctrica como relación de las permitividades epsilon sobre la permitividad de epsilon 0, que mu sub K o KM, mu sub K, es mu sobre mu 0, es también la relación de las permeabilidades magnéticas. Entonces voy a tener no una velocidad C, que es 1 sobre la raíz de mu 0 epsilon 0, sino una velocidad B, que va a ser 1 sobre las constantes de ese medio. Pero si pongo dentro de la raíz el epsilon como K veces epsilon 0 y el mu como Km mu 0, vemos que efectivamente la velocidad de propagación en un medio es menor que la velocidad en el vacío, que es C. Es menor que 3 por 10 a la 8 porque lo estamos dividiendo por las dos constantes relativas, que son K y K sub m.
Por lo tanto, si reemplazo, fíjense, la velocidad de la luz como 1 sobre raíz de mu 0 epsilon 0, también puedo expresar la relación entre ambas a partir de esa constante K. Y como K es siempre mayor que 1, que es la relación de constantes dieléctricas, la velocidad en cualquier medio es siempre menor que la del vacío. Es otra ecuación que les va a permitir resolver ejercicios. Bueno, acá hay otro ejemplo para que hagan una aplicación numérica. Acá entonces está la solución de lo que acabamos de decir. Usan, según los datos, o esta expresión, o esta otra que está acá. Donde están reemplazando el C y donde... Está bien, esta está bien, parten de acá. Esta es la segunda que les mostré, poniendo el valor de C. Y esta en términos de K y Km. El resultado que vimos recién es para K sub M igual a 1, es decir, que no hay una variación de permeabilidad magnética. ¿Ah? Esta que está acá. ¿Ah? Si solamente estoy en dieléctricos, tomo que la permeabilidad magnética es 1 y por eso no aparece acá. ¿Ah? Bien, bueno, otro ejemplo, conociendo la longitud de onda en el vacío. Calcular la velocidad de propagación en el diamante y la longitud de onda en el diamante. Bueno. Bien. Recuerden entonces que la última parte del resumen de recién tenía que ver con la energía y la cantidad de movimiento que transporta una onda electromagnética. No sé por qué estoy sin presentar, nadie me lo dijo. Ahora sí, más grande, mejor. Y que tenía que ver entonces con estas expresiones de la densidad de energía de campo eléctrico, que era energía por unidad de volumen, un medio epsilon 0 E al cuadrado, de la densidad de energía de campo magnético, la U sub B minúscula, que era B cuadrado sobre 2 mu 0. Bueno, en este caso tengo la suma de ambas, ¿no? En cualquier punto del espacio. Ya vimos que la relación entre la intensidad en cada posición y en cada instante es tal que E es C veces B, por lo tanto B es E sobre C. Y lo que voy a hacer es poner en esta expresión, voy a poner todo en términos de E, y también podría poner todo en términos de campo magnético si reemplazo la relación acá que E es CB, es lo mismo. Y eso para llegar a esta expresión que está acá, cuando pongo el B cuadrado como raíz de epsilon 0 mu 0 por E y lo elevo al cuadrado, el cuadrado se va a la raíz, se cancelan los mu 0 y me queda 2 veces un medio de epsilon 0 de cuadrado, es decir, un medio de epsilon 0 de cuadrado y acá también un medio de epsilon 0 de cuadrado. Un medio más un medio da 1. Entonces, esta es otra expresión que me permite calcular la densidad de energía de la onda en términos de campo eléctrico. Pero si reemplazan acá en términos de campo magnético, también lo pueden calcular. Es decir, poniendo acá C por B al cuadrado, o C como, al elevarlo al cuadrado, me va a quedar C cuadrado B cuadrado. Pero C cuadrado es 1 sobre mu 0 epsilon 0. Entonces me va a quedar otra expresión en términos de B cuadrado y mu 0. Respecto a la intensidad de la onda electromagnética, tenía que ver con el flujo de esa energía transportada por unidad de tiempo y por unidad de área, por eso es flujo, ¿no? Y no era nada más ni nada menos que la intensidad de la onda electromagnética que aparece como la magnitud de este vector S, que es el vector de Ponti.
Y que, insisto, esa intensidad es la potencia, que es energía por unidad de tiempo, por unidad de área. Cuando decimos por unidad de área, es unidad de área transversal a la propagación de la onda. Es decir, que en función del gráfico que vimos, sería en el plano IZ. El área transversal es el plano IZ. Acá está. En el plano IZ, como vimos recién, en un tiempo diferencial t, el frente de onda con los valores respectivos de campo eléctrico en la vertical y campo magnético en la horizontal z. Ese frente de onda en un tiempo diferencial t avanza una distancia diferencial x, que es c veces diferencial t. Podemos sacar el volumen entonces como este área por ese diferencial x, el diferencial de volumen, y eso divide a la energía total para calcular densidad de energía. Esa densidad de energía, como ya vimos, epsilon 0 e cuadrado, donde ya está incluido la energía de campo magnético, recuerden, porque ya no es un medio de epsilon 0, sino 2 veces eso. La multiplican por el diferencial de volumen, que es el área por el dx, que es c de t. Dividen primero por dt para calcular potencia y luego dividen por área para calcular intensidad. Acá lo vemos acá abajo. ¿Qué quiere decir? Que entonces la intensidad, a la cual le llamo S, ¿qué me quedó? Me quedó E0 por C por E al cuadrado, ¿eh? Porque A y dt pasan divididos. Entonces ahí tienen la expresión calculada para la intensidad de la onda electromagnética, que acá está en términos de epsilon 0 y la velocidad de la luz y el campo al cuadrado. Acá, en lugar de velocidad de la luz c, que estaba acá arriba en numerador, ponen 1 sobre mu 0 epsilon 0. Eso los lleva a esta segunda expresión para la intensidad o la magnitud del vector de Poynting, pero ya en términos de mu 0 y epsilon 0, o incluso en términos de la magnitud de la intensidad de ambos campos dividido mu 0. Esa es la magnitud del vector de Poynting, que me da los watts por metro cuadrado de la energía transportada por unidad de tiempo y por unidad de área. Y el vector es 1 sobre mu 0 e vector b, que está en la dirección de propagación de la onda, ese vector de Poynting, y perpendicular a ambos campos, por lo tanto. Bien, dijimos que el vector S es la intensidad, que es potencia por unidad de área. Quiere decir que si a la intensidad la multiplicamos por área, obtenemos la potencia. La potencia puede ser a través de una superficie abierta o a través de una superficie cerrada. Como en este caso, entonces, si uno quiere calcular la potencia como energía total por unidad de tiempo a través de una superficie cerrada, tiene que integrar el vector de Poynting escalar diferencial A, que me da un escalar que es la potencia, ¿no? Estos watts por metro cuadrado, al multiplicarlo por metro cuadrado, me da watts. Y ahí hay un ejemplo para calcular la potencia, digamos, de una onda promediada a través de una superficie de área cerrada. Bueno, acá hay otro ejemplo también, donde me da la amplitud de campo eléctrico en voltmetro o en newton coulomb, que es lo mismo. Me permite calcular el campo magnético E sobre C, la densidad de energía epsilon 0 por E cuadrado, y el vector de Poynting como el producto de ambas magnitudes dividido mu 0. Bien, acá entra Florencia Puebla. Ahí le voy a dar la palabra. Florencia, buenas tardes. Le voy a dar la palabra porque es una delegada del centro de estudiantes que
les va a hablar sobre el array. ¿Me escucha Florencia? Buenas tardes. A ver. Me pidió 10 minutitos para presentarles el array. Florencia. Buen día, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes, Florencia. Te estaba esperando. Perfecto. Estoy con mi compañero Bien. Lucas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes, Florencia. ¿El resto escucha a Florencia y a Lucas? Ahí, Sí, profe. Lucas, vamos a compartir la diapositiva. Escuchamos. Bueno, gracias. Vamos a hacer un pequeño intervalo. Antes de terminar la clase de hoy, les voy a ceder los minutos que me han pedido a Lucas y a Florencia. Perfecto. ¿Van a compartir pantalla? Sí, sí. Entonces esperen que voy a dejar de compartir yo. ¿Y quién va a compartir? Así pongo como hospedador. Lucas, ¿compartís vos? Sí, yo comparto. Ok. Perfecto. Ahí está Lucas como anfitrión. Bueno, mañana eran los de civil, Florencia, pero solamente son muy poquitos los alumnos de civil. Tenía 15 alumnos esta mañana. La mayoría está acá, que es industrial, petróleo y mecatrónica. Perfecto. Bueno, nos presentamos. Mi nombre es Florencia Puebla y junto con mi compañero Lucas O'Donnell somos los representantes de Arey Uncuyo. Lucas le va a contar ahora qué es Arey. Bueno, AREI es la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines. Es una asociación civil sin fines de lucro que lo que hace es nuclear a todos los estudiantes de Ingeniería Industrial y intercambia conocimientos, experiencias, complementa la formación académica y contribuye al desarrollo de la carrera. Hoy contamos con 10.000 asociados y 37 universidades activas a lo largo de todo el país. Para transmitir estos conocimientos, experiencias, lo que hacemos son eventos generando espacios de intercambio y encuentros y principalmente generamos una red de contactos. Ahí Flor les va a contar un poco de estas jornadas que hacemos, de estos eventos. Arey tiene varios eventos a nivel nacional y uno de sus eventos es a nivel local. Las jornadas denominadas JOSEI son el evento que tenemos en Mendoza. Son jornadas simultáneas, se realiza en cada lugar donde está presente Arey y es el primer paso para acercarse a la asociación. Este año se van a realizar el viernes 11, que es este viernes, y vamos a contar un poco sobre los disertantes. El precio de la entrada va a ser 150 pesos y va a ser donado a la Fundación Escalón del CONI. Algunos... No se me ha cambiado la diapositiva. Bien, entonces, la primera charla va a estar a cargo de Marita Abraham, que ella es una coaching internacional, y va a llamarse Gestión del optimismo al emprender. ¿Puede emprender un pesimista? Entonces, con esta propuesta, Marita, que también es oradora en las charlas TX, nos va a animar a emprender, ¿no es cierto? Y va a tirar tips y motivaciones. Después, Gustavo va a dar su charla Brilliant Startup, donde va a contar 12 claves para el éxito en nuestra carrera profesional. Más tarde va a estar Francisco Ávila. Su charla va a ser Si está en tus mentes, está en tus manos, anímate. Francisco se recibió en la Facultad de Ingeniería y tiene un emprendimiento que es Clasifica.
Este emprendimiento tiene un fin social y de cuidado del medio ambiente, así que él viene a contarnos cuáles fueron sus principales trabas al momento de emprender y de qué manera hacerlo más óptimo. Y por último va a estar Marcos Bruno dando su charla de Mendoza a Marte. Marcos Bruno es el famoso Uncuyauta, en que también es fundador de su propia empresa y es orador TEDx. Ahora, aparte de las charlas, van a haber talleres a elección y Lucas va a contar sobre estos. Bueno, el primer taller que presentamos es de oratoria y debate. Básicamente nos dan los fundamentos para hablar al público, nos dan conceptos y herramientas para mejorar la comunicación y poder aplicarlos en la vida cotidiana. Este taller lo dan los chicos de Inca Empresa Junior, que es una asociación formada por estudiantes de la facultad y que principalmente lo que hacen es asesorar emprendedores y pymes y dan justamente capacitaciones y talleres. Otro de los talleres presentados es Design Thinking, que lo va a dar Vicky. Es una metodología que se caracteriza por hacer participar al usuario en el desarrollo en el proceso de desarrollo del bien o del servicio, generando así satisfacer realmente sus necesidades y que sea innovadora. En el taller va a servir para explicar cómo funciona esta herramienta y cómo poder aplicarlo a un emprendimiento propio o al día a día de cada uno. Otro de los talleres es Introducción al mundo cripto, que lo va a dar Gustavo. Gustavo tiene varios años de experiencia en inversiones y les va a contar cómo invertir en criptomonedas y cómo él ve el futuro de las finanzas. Por último, está la importancia de aprovechar las oportunidades y cómo desarrollar una idea de valor en 48 horas. Esto lo va a dar el grupo Flatmapper, que se desarrolló una aplicación que la presentó en un evento de la NASA y ganó el evento. El evento es el NASA Space Apps Challenge. Y bueno, básicamente le va a contar su experiencia, cómo fue presentarse en este evento y con la importancia de no dejar pasar el momento y cómo poder elaborar una idea en menos de 2 días. Bien. Por último, los queremos motivar a que se prendan estas charlas que son muy importantes para complementar la formación como estudiante de ingeniería industrial. Les abre la cabeza y les muestra otras alternativas a las que tiene la carrera o complementa algunos conocimientos que van a recibir en diferentes materias. En nuestro Instagram, que Lucas se los puso al chat, pueden encontrar el link de inscripción y más información sobre este evento. Agradecemos a los chicos por escucharnos y al profe por brindarnos este espacio. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Suerte con el AREI. Chao chicos, muchas gracias. ¿Por qué? Suerte. Bueno, volvemos entonces a los nuestros para ir concluyendo. Ahí estamos. Bien, volvemos entonces a la parte, digamos, que habíamos dejado, que era el caso de poder calcular la potencia, por ejemplo, que hay entre la estación transmisora y un satélite que se ubica a una altura, un radio, digamos, de 100 kilómetros. Para eso entonces vamos a ver que en ese hemisferio en el cual se encuentra, digamos, la altura del satélite sobre la estación emisora,
vamos a calcular la potencia a partir de la ecuación que nos dice que es la intensidad por el área. Entonces, como el área, digamos, es una mitad de la superficie de una esfera, estamos suponiendo entonces la mitad de un casquete esférico, si la superficie de un hemisferio, el área en lugar de ser 4πr² es la mitad de 4πr², es decir, 2πr². La distancia, dijimos, era de 1 kilómetro. Y acá hay un error porque puse 10 a la 5 metros. No, perdón, 100 kilómetros, está bien, 100 por 10 a la 5 metros. Elevado al cuadrado, sacamos el área, entonces la intensidad va a ser la potencia sobre el área, la potencia me la da como dato el problema, 50.000 watts, o 50 kilowatts, o 5 por 10 a la 4 watts, dividido el área, y ahí saco entonces la intensidad de la onda. Esto sucede lo mismo cuando tienen, por ejemplo, un parlante, es decir, una potencia característica a la fuente que le emite. Es decir, la frecuencia es una característica de la fuente, pero la potencia. Ustedes van a comprar un equipo de tantos watts. Lo que va a disminuir a medida que nos alejamos es la intensidad. Y va a disminuir justamente como 1 sobre r². Justamente por esto mismo, ¿no? A medida que nos alejamos de la fuente emisora, caracterizada por una potencia constante, la intensidad va a disminuir como 1 sobre r². Si queremos calcular la intensidad, tenemos que hacer entonces en términos del campo al cuadrado, era E² sobre 2 mu 0 c, o esta otra que está acá, bueno, no, esta es la del E máximo, y también puedo sacar la relación de los campos. Entonces, todas esas expresiones nos van a permitir resolver ejercicios. Otro punto que también les adelanté en la presentación resumida tenía que ver con las ecuaciones que tienen que ver con el flujo de la cantidad de movimiento y presión de radiación. Como la tasa de variación de la cantidad de movimiento era la fuerza y la fuerza por unidad de área nos daba dimensiones de presión, calculábamos entonces la presión como 1 sobre área por dP a dt, o sea, la derivada temporal de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. ¿Ah? Y también podemos calcular la densidad volumétrica de cantidad de movimiento, es decir, a esa cantidad de movimiento la podemos dividir por volumen y obtenemos otra expresión distinta a la de recién. Entonces hay que estar atento a ver bien qué pide el ejercicio o qué característica de este movimiento ondulatorio, de esta onda electromagnética queremos calcular, ¿no? Si es la densidad de cantidad de movimiento, es la cantidad de movimiento por unidad de volumen. Entonces, reemplazando, llegamos a esta expresión que está acá. Y si no, la depresión de radiación, que es S sobre C. Fíjense, la fuerza por unidad de área, que es el S sobre C, es distinto a esta otra expresión, que es S sobre C², ¿no? Una me da presión por unidad de volumen y otra me da presión por unidad de área y por unidad de tiempo. Bien. Bueno. Lo que sigue ya lo habíamos visto. Esta parte también es importante.
cuando calculamos esa presión de radiación como S sobre C, es en el caso en que el cuerpo, la superficie que absorbe toda la energía que le llega. Pero también podemos tener el caso en que esa superficie, en lugar de ser totalmente absorbente, sea totalmente reflectante, reflectora. En ese caso aparece un factor 2. La presión de radiación que da la cantidad de movimiento por unidad de tiempo y unidad de área, me da 2 veces la intensidad o el promedio del vector de Poynting sobre C. En lugar de I sobre C me da 2 veces. Esto tenía que ver también, ¿se acuerdan? Con respecto a cuando uno tira un cuerpo, por ejemplo una pelotita, rebota en el piso, y si el coeficiente de restitución era 1, ¿qué quería decir? Que la cantidad de movimiento saliente hacia arriba era igual en magnitud a la cantidad de movimiento antes de la colisión con el piso hacia abajo. Entonces P menos P me da 2 veces P. Si la variación de P me da el P final hacia arriba menos el menos P inicial hacia abajo, me da 2P. En cambio, si no rebotaba, la transferencia de cantidad era P. Bueno, acá pasa lo mismo entonces con respecto a una antena solar o a un sensor solar. Si es totalmente reflectante, es 2I sobre C o 2S sobre C, la presión de radiación, y si no, es menor. Conocida la intensidad o el vector S, que es potencia por unidad de área, la potencia es I por A, es decir, mientras mayor área tengan esas paletas solares, mayor va a ser la presión de radiación. Y podemos calcular la fuerza también con el área, como presión por área. Hay un montón de ejemplos que les va a servir. Y finalmente las ondas electromagnéticas estacionarias, cuando tengo, por ejemplo, una lámina conductora perfecta en este plano vertical IZ, y la onda se refleja sobre sí mismo formando una figura, una onda estacionaria con los nodos no móviles, es decir, fijos, y donde aparecen en esa superposición de onda incidente y onda reflejada, aparecen estas expresiones que dan los valores máximos de las funciones de onda, digamos, las amplitudes. Y que según sea la posición de esos nodos, ¿cuáles son los nodos? Los ceros de la función, es decir, cuando el seno se hace cero de esa onda, es cuando el argumento es un número entero de pi, es decir, cuando kx es npi. Como k es 2pi sobre lambda, me queda que 2pi sobre lambda por x es npi, o lo que es lo mismo que k por x tiene que ser o 0, o pi, o 2pi, o 3pi. Y de ahí salen las relaciones de, como les decía recién, los modos de oscilación que tienen que ver con la posición de los nodos. En 0, en lambda sobre 2, en lambda, en 3 medios de lambda, que hacen a la onda estacionaria. Bueno, en el caso del campo magnético, los que se hacen cero son los valores del coseno, es decir, que k por x tiene que ser un número de pi sobre 2, un número múltiplo de pi sobre 2, y ahí salen los planos nodales para el campo magnético. Bien. Entonces acá están las relaciones entre la longitud y la longitud de onda, dependiendo del modo, del valor n, que va de 1 en adelante. Es decir, si n es igual 2, tengo que una lambda coincide con la longitud L.
Si n es igual a 1, en una L me entra media lambda y así sucesivamente. Y como conozco lambda, conozco la frecuencia, debido a que el producto de los lambda n, que son las distintas longitudes de onda según el modo n, y la frecuencia es siempre la velocidad de la luz. Entonces reemplazo en lambda n, que es 2L sobre n, y me queda que estas son las frecuencias normales de cada uno de los modos. ¿En dónde? En ondas estacionarias. Es decir, muy parecido a lo que hicimos en ondas sonoras en física 1. En una onda estacionaria, la intensidad es el valor promedio del vector de Poynting, y fíjense cuál es la ventaja de que dependa de las amplitudes del campo al cuadrado el vector de Poynting, o de E por B. Si uno es coseno, el otro es otro coseno y tengo un coseno cuadrado. Porque si integramos un seno a la 1 o un coseno a la 1 en un período, ¿por qué digo integrado? Porque es la manera de sacar un promedio. Integrar un seno a un coseno me da 0. En cambio, integrar un coseno cuadrado o un seno cuadrado me larga un valor de 1/2, que es de cómo se llega a la expresión del vector de Poynting. Bueno, que es lo que está acá para esas ondas que sacamos recién, estacionarias de campo eléctrico y de campo magnético. En este caso, si promediamos, nos larga, si promediamos esto que está acá, ahí sí están por separado. Fíjense, la variable x es un seno, así que esto no es un seno cuadrado, porque esto es un seno de k por x y un seno omega t. Entonces, promediando en la posición y en el tiempo, me da 0 las dos. Es decir, que una onda estacionaria no transporta energía entre dos nodos. Bueno, acá tienen otro ejemplo, otro ejercicio que tiene que ver con los ejemplos del libro y con las ecuaciones del libro, y aplicar lo que ya vimos recién de cómo lambda 1 es 2L sobre n, o sea, 2L sobre 1, como F1 es C sobre lambda 1, que ahí tienen los ejercicios prácticamente resueltos. Así que bueno, toda la teoría está prácticamente en esa primera presentación que se llama presentación tema 1A de ondas electromagnéticas, pero en esta segunda tienen un detalle, digamos, más preciso. ¿Alguna duda? ¿O algo de otro tema que quieran preguntar? Profe, yo tenía una duda. Cuando terminemos de rendir el examen parcial, ¿Sí? después las otras 2 unidades que nos quedan, ¿las vamos a cursar o las vemos por nuestra cuenta? No, yo voy a dar las unidades. Voy a dar la teoría y va a haber ejercicios. Claro, las 2 semanas que le siguen vamos a seguir cursando Claro, normal. por ejemplo, la semana del tema 13 va a ser el tercer control y la semana del tema 14 va a ser la recuperación. Pero los horarios vamos a seguir igual. A partir de las 2 vamos a ver la teoría y a partir de las 3:30, 4 van a ver la práctica de los temas 13 y 14 que van a entrar para el examen final. Perfecto, No para profe, el gracias. no, de nada. Está todo en el cronograma, todo. Así que no se pueden olvidar, digamos, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, vamos a ver si ingresa el ingeniero Ferraro.
Si le paso la... Profe, ¿hay alguna razón por la que no vemos corriente alterna? Sí, que la van a ver en electrotecnia, como decía al principio de la clase, igual que calor. O sea, para civil la unidad 11 es corriente alterna, porque no va a tener electrotecnia. Y la van a usar en instalaciones, más adelante, en cuarto año. No ven óptica ondulatoria ellos, sino óptica física, interferencia, difracción, polarización. Y ustedes no ven calor porque lo van a ver en termodinámica. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí. Por eso el último bloque sería el bloque de electricidades de la 1 a la 6, el bloque de magnetismo de la 7 a la 10. Esos son comunes. En cambio, el bloque 3, es diferente. Es alterna y calor para civil y para ustedes ondas electromagnéticas y toda la manifestación de, del comportamiento de ondas electromagnéticas, viendo el fenómeno de polarización en el próximo tema, con las leyes de Malus y Brewster, y en los dos últimos temas, los fenómenos de interferencia y difracción, que como decía, son una manifestación del comportamiento ondulatorio de la luz. ¿Qué tal, Juan? Hola Hugo, ¿cómo andás? Buenas tardes para todos. Bien, terminando Muy bien, ya. Voy a dale. estar al final las dos últimas unidades. Si ¿Cómo? me anularon, Ah, terminaron el viaje. me Bueno, anularon el viaje a Estados Unidos, así que voy a estar para la 3 y la 14 también. dale. El pelo. Bueno, De todas formas, bueno, van a coincidir esas dos últimas semanas con el control 3 y con el claro, control 4, con la recuperación del 3. y con la recuperación, sí, seguro. Que ahora, digamos, nos extendemos las clases hacia ya casi llegando al receso de invierno, a la vacación de invierno. Sí, nosotros estamos bien, hemos respetado el cronograma. Les decía acá a todos los chicos y chicas que además de dar la clase, van a estar las prácticas porque los ejercicios de tema 3 y 14 pueden entrar en el final. Seguro. Bueno, Por lo que no sé era, digamos, las vacaciones de invierno, viste que la provincia las había puesto en una fecha, después las cambió y ahora la está por volver a adelantar. Es Sí, un por tema. lo que yo escuché, tuve una reunión rectorado el viernes pasado, las provincias que hablan de adelantar son, por ejemplo, Buenos Aires, que tiene 2 semanas después a la nuestra, es decir, que no había superposición. Entonces, adelantarían 2, van a coincidir y alargan 1. Mendoza piensa no hacer nada, pero ya se pusieron de acuerdo, lo que faltaba es la UTN, pero tanto Cuyo bueno, con la provincia han ajustado que es la semana posterior al 9. ¿Te acordás que antes agarraba el 9 de Sí, julio la primera semana? claro, ahora arrancaba el 12. Exactamente, el 9 de julio es viernes y arranca la semana del 12 y 19. Ahí está, esa es la Quiere primera. decir que la última de julio va a ser de examen final, Claro, que es la claro. próxima mesa, tengo entendido, no hay Es otra antes. es la próxima, porque antes no hay. Antes no hay Claro. porque alargaron o sea, se corrió el cuatrimestre, pero nosotros entramos bien como siempre, así que no. Sí. Sí, porque en febrero, marzo hubieron como 4 meses. Sí, un montón. Tuve en mayo, que fue el mes pasado, tuvimos el primer lunes y el último lunes. Exacto, también. Bueno, Bien, bueno, dale, gracias, Juan. nos vemos. Nos Chao, vemos. Hugo. Chao, Hasta chao. luego.